estoy leyendo a algunos de los periodistas favoritos de Paco y de Jaime, sobre todo uno que es uno de los favoritos de Jaime, mi querido Paco, Armando Guzmán, para que vean que sí sirven mis planteamientos en la mañanera, mi querido Paco. Armando Guzmán dice: señora presidenta, nunca he recibido chayote de nadie. Yo gano mi dinero honradamente. Yo hablaría bien de usted si usted se lo ganara. Y es que con Carmen Aristegui el debate fue de por qué en 2026 la presidenta sigue aplicando el no pago para que me peguen o pago para que no me peguen. Porque, digo, creo que es muy perverso decir que la presidenta es igual a López Porpillo, porque no lo veo. O sea, a pesar de mis críticas a la distribución del dinero de publicidad oficial, pues no es, no te doy a ti Azteca para que no, porque me estás pegando. No va por ahí. Es porque el dueño de TV Azteca debe dinero y porque algunos literalmente están en el proceso de putrefacción, ¿no? Lo ha dicho la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, pero bueno, veo muy interesados a muchos de estos periodistas diciendo, no somos chayoteros. Ah, no que no, cabrones, no que no se pronunciaban, porque si se pronuncian públicamente, Paco, esa es mi opinión, no sé tú qué piensas, pues ya tenemos registro para, en caso de que salgan las pruebas, en caso de que salgan en las listas, poderles decir, a ver, cabrón, aquí estás. Como en su momento se la aplicamos a Joaquín López Dóriga con los 250 millones que recibió en tiempos de Enrique Peña Nieto. Por ahí va la cosa. Y eso que somos señores extraños que se presentan en la mañanera, diría Ciro Gómez Leiva. Fíjate, Vicente y Jaime, fíjense, yo voy a aplicar lo que decía en algún momento Joaquín Vargas, que era dueño de MBS. Voy a aplicar lo que él dijo cuando se refería a Felipe Calderón y a Javier Lozano, que era su operador político y secretario del Trabajo, ¿no? Cuando despidieron o estaba el proceso para despedir a Carmen Aristegui por órdenes de Felipe Calderón, yo he platicado en algunos de mis libros, lo platico también en su momento. Tú recuerdas que Fernández Noroña desplegó una manta en el Congreso de la Unión en el que daba a entender que Felipe Calderón era un alcohólico. Y a partir de ahí nace el despido de Carmen Aristegui. Y Joaquín Vargas cuenta de esta forma la censura de Calderón. Vía Javier Lozano, si recontratas a la periodista, a tu proyecto se lo lleva a la chingada. Esa era la censura en tiempos de Felipe Calderón. La libertad de expresión no existía. Era una doble presión. Por un lado, las formas tradicionales de censura gubernamental y presión política desde el corazón del calderonismo. Por el otro, la violencia armada y la imposición de silencio violento por parte de Felipe para evitar o para que la prensa no publicara nada. Aquí hemos platicado, ¿no? Diversos informes de organismos internacionales ubicaron al sexenio de Felipe Calderón como el gobierno más peligroso para ejercer el periodismo en la historia del país. Había censura directa, como este caso a Joaquín Vargas, ¿sí? La salida de Carmen Aristegui cuando fue en febrero de 2011, cuando la despiden, o cuando Carmen publica esto, la verdad es que Calderón aplica eso, la dureza, ¿no? Y MBS después, con la amenaza de Javier Lozano, argumentó violaciones al código de ética. Y presionaron a Joaquín Vargas. Finalmente, esa es la presión. Y luego, por otro, para ligarlo a una pregunta que te hacen en el auditorio o una solicitud, Felipe Calderón y Vicente Fox Quesada asfixiaron al gobierno de
el proyecto de José Gutiérrez Vivó, a mí nadie me lo platica, Vicente. Yo trabajaba con José Gutiérrez Vivó en esa época. Nadie me lo platica. Había presión primero del gobierno de Vicente Fox y luego de Calderón para no darnos un centavo de publicidad. Había represalias gubernamentales, congelamiento total a las pautas publicitarias, no solo del gobierno, Felipe Calderón tenía amenazados a los empresarios desde la Secretaría del Trabajo para forzar el cierre definitivo de Monitor en todos sus aspectos. Y yo era uno de los responsables, ¿no? Pero era uno de los dos responsables de Diario Monitor, la versión impresa de Monitor de José Gutiérrez Vivó. Había un acoso judicial a José Gutiérrez Vivó y a todo lo que representaba Monitor. Venía desde Vicente Fox Quesada. Pero el mismo acoso judicial lo sufrieron contra línea, además de Carmen Aristegui y de José Gutiérrez Vivó. Sí, lo sufrieron contra línea, nada más hay que ver los señalamientos que hacen a Miguel Vadillo, que es amigo de la Casa de Sin Censura, Nancy, que conoce bien todo ese problema, Ana Lilia Pérez, que enfrentaron demandas y acoso judicial respaldado por instancias gubernamentales por publicar reportajes que no le gustaban a Felipe Calderón, y el brazo represor era Javier Lozano. Y luego finalmente rematamos con este acuerdo de, ¿cómo se llama? Acuerdo para la cobertura informativa de la violencia en marzo de 2011, lo recuerdan. Una convocatoria de Felipe Calderón por órdenes, porque lo sé, por órdenes de Genaro García Luna. Más de 700 personas reunidas en la ceremonia. Los maestros de ceremonia, ¿quiénes fueron? Loret de Mola y Sergio Sarmiento, entre otros, pero ahí estaban todos estos periodistas ilustrados que aceptaron someterse a las órdenes de Felipe Calderón y García Luna, y el objetivo era cambiar la narrativa de la violencia para hacerle imagen política a Genaro García Luna y eventualmente hacerlo el candidato presidencial por el Partido Acción Nacional. Esa era la censura en serio. Esa era. La cuestión es que en las estaciones de radio, en los periódicos, solo podía publicar, transmitir a quienes autorizaba el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, pero ya se les olvidó. Javier Lozano era el brazo represor de Felipe Calderón Hinojosa. Y los medios independientes y defensores de los derechos humanos, la verdad es que sufrieron bastante. Fueron obligados a someterse a una especie de autorregulación para homogenizar el lenguaje, sustituyendo palabras como ejecuciones, por ejemplo, o narcotráfico, que no le gustaban a Calderón ni a Genaro García Luna. Así que había silencio por violencia y silencio por censura, que además derivó en autocensura. La censura más drástica vino del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa. Así que allí tienes, eso es censura. Pero ya se les olvidó porque, claro, el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa les entregó miles de millones de pesos, como 51 mil millones a la prensa entre los dueños y estos periodistas ilustrados. Y después llega el de Peña, también lo mismo, 50 y tantos mil millones de pesos. Así que esa es censura, Vicente. Lo que tenemos ahora, sí, es algo de lo que quieren hacerse víctimas. Hay que ver, por ejemplo, Loret de Mola. Loret de Mola es un tipo sinvergüenza, no solo porque se vende y todo eso, permite que Latinus reciba publicidad, por ejemplo, de gobiernos que desvían partidas del sector salud, y eso es criminal, Vicente. Pero esa es, en esencia, la censura, Vicente. Así que para que tengamos una idea de lo que hablamos cuando hablamos de censura y de autocensura, Vicente y Jaime. Y ahora, mientras levanta la mano desde Estados Unidos Armando Guzmán y dice: presidenta, yo no soy chayotero. Dice: pero me dice a mí que sí recibo dinero. Sin pruebas, obviamente, porque no existe, porque es una calumnia. Dice que yo sí recibo dinero de Palacio por las preguntas que hago. Pero él dice: créame, presidenta, que yo hablaría bien de usted si se lo mereciera.
pero yo no soy chayotero. Mientras vemos este debate con Carmen Aristegui, que me parece triste, porque Carmen supo, porque Carmen estuvo, porque Carmen está, y porque se dio cuenta de lo que ocurría contra José Gutiérrez Vivó, contra el maestro José Gutiérrez Vivó y su equipo, como lo está diciendo Paco, pues deberíamos denunciar, por ejemplo, al saco de pus, a Javier Lozano, que era el secretario del Trabajo en ese entonces, con Felipe Calderón, en los tiempos de la censura, de la verdadera censura, que hoy sale a defender a Luis Cárdenas, porque además Luis Cárdenas dice, yo me voy porque se acaban los ciclos, a mí nadie me está corriendo, a mí nadie me está presionando, pero salen ya estos a defender al pobrecito de Luis Cárdenas que no dio el ancho en MBS. ¿Tienes el audio, Marvel? A ver, suéltalo, por favor. A ver si lo tiene el audio de Javier Lozano, la querida Marvel. Por favor, Ceci Marvel. Otro más que cae. Se trata de Luis Cárdenas, el periodista del noticiero matutino de MBS Noticias. De un día para otro nos hizo ver a través de redes sociales que era su último día al frente de esas cámaras y micrófonos. Y fue igualito, ¿eh? De un día para otro, adiós. ¿Por qué? Nunca sabremos el por qué oficialmente, pero sí sabemos por qué a partir del comportamiento, de la conducta y este talante autoritario que tiene la presidencia de la República y este régimen de los morenarcos. Esto es censura pura y dura. Por la misma razón. Si es instrucción presidencial, pésimo. Si es autocensura, peor. Hay cínicos y este hijo de la chingada de Javier Lozano. Recuérdame lo que dijo Joaquín Vargas, el concesionario, el dueño de MBS, cuando lo presionaron para que se fuera Carmen Aristegui. Por favor, Marvel. Creo que es tu video número 8. El trabajo, durante su exposición, fue vehemente en gestos, actitud y palabras, al grado de amenazarme, en nombre del gobierno, de la siguiente manera. Hemos encontrado que tu proyecto de la banda 2.5 tiene méritos propios, pero si recontratas a la periodista, a tu proyecto se lo lleva la chingada. Pero yo no quiero pensar de veras una combinación en este país que gane Donald Trump en los Estados Unidos y que gane López Obrador en México. Son los dichos de Vargas. Esa sí es censura, esa sí fue censura de Javier Lozano. Y hoy se dan golpes de pecho, se rasgan las vestiduras. Chinga tu madre, Javier Lozano. Y tu padre también, cabrón. Mi querido Jaime, más lo que le quieras agregar, digo, a la mesa, no a las mentadas de madre, a la mesa, temas que traigas, mi querido Jaime, te escuchamos. Y yo creo que no puedo evitar, en este caso, sumarme un poco a la indignación de ustedes dos, queridos amigos, porque esta gente es increíble el grado de cinismo. Yo creo que esta gente son más pruebas de lo que son inmundicia humana. No puede haber más. Miren, el querido maestro Paco Cruz recordó la forma en que terminaron con el proyecto periodístico de Gutiérrez Vivó, Monitor, pero hay que refrescarle la memoria a todos estos delincuentes, porque eso es lo que son, delincuentes. Cuando Vicente Fox llegó al poder, lo que hizo fue brutal, brutal. En el caso, por ejemplo, de Excelsior, más allá de los errores de editoriales o de falta de pericia de los directores de Excelsior en aquel momento, o de la falta de visión, porque como se recordarán, cuando Vicente Fox iba a asumir el poder, todo el mundo creyó que en México se iba a producir una transición a la democracia. Yo mismo pensé que iba a ser posible una transición a la democracia, pero llegó este personaje y traicionó esa promesa de transición, pero la traicionó de la forma más brutal, más sanguinaria, porque uno de sus principales movimientos consistió en destruir
la cooperativa del periódico Excelsior, un periódico en el que yo trabajaba como corresponsal en Europa. Yo tenía mi base de operaciones en Madrid. A mí me dejaron abandonado en el extranjero con toda mi familia. Nunca se me dijo ni agua va. Fue un proceso caótico, y en el proceso de destrucción de la cooperativa de Excelsior para allanar el camino a los hermanos Vázquez Raña, murió gente, murieron cooperativistas, hubo enfrentamientos brutales, enviaron a grupos paramilitares para desalojar a la gente de la cooperativa, murió gente. El que hasta entonces había sido o fue su último director, José Manuel Nava, que había sido corresponsal en Washington, murió bajo las más extrañas condiciones. Y yo no tuve otra alternativa más que salvarme a mí y a mi familia buscando otro empleador. En ese caso, el Universal de aquel entonces me ofreció una tabla de salvación a cambio de que le cubriera la guerra en Afganistán, una cobertura durísima en la que casi pierdo la vida. Y después de todo eso, fue un naufragio brutal, brutal de Excelsior. La forma tan brutal en la que Marta Sagún cortaba cabezas a los directores de diarios, y estos, no sé, tenían sus caprichos editoriales, era brutal. Pero entonces nadie alzaba la voz para gritar censura, censura. No, 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 los grandes medios, por terror, por miedo, no decían ni pío, ni pío. Así es que cuando yo escucho este drama de Luis Cárdenas diciendo en los micrófonos que él lamenta lo que está pasando, que este ambiente de asfixia, hoy mismo en las páginas del Universal, Kenia López Rabadán da una entrevista que, bueno, yo no sé a quién le va a sacar las lágrimas, diciendo que en México está en peligro la libertad de expresión y de prensa, ¿no? Qué flaca memoria tienen todas estas gentes. Por eso yo digo que esta gente, todos ellos, incluido el saco de pus, son una inmundicia humana. ¿A quién van a engañar? ¿A quién engañar? ¿A los más jóvenes que no tienen memoria de aquellos eventos en los que dejaron abandonados a su suerte a decenas de miles de periodistas? No a uno, no a dos, no, 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 a decenas dejaron. Algunos murieron, algunos fueron asesinados, otros tuvieron que huir al extranjero. En fin, el caso más emblemático, sin duda alguna, porque llamó más atención, fue el de Gutiérrez Vivó. Pero hubo muchos periodistas, yo entre ellos, que vivimos ese naufragio, y nos costó, no te imaginas lo que es ser abandonado, tu suerte en el extranjero. Luego te mandan a cubrir una guerra a tumba abierta en Afganistán y quedas en bancarrota. Lo que me costó recomponerme de esa experiencia fue, para mí, realmente ha sido uno de los momentos más difíciles en toda mi carrera, porque de ahí me tuve que buscar la vida con otros medios, no mexicanos o extranjeros, y solamente así pude salir adelante yo y mi familia. Así es que cuando yo escucho a esta gente como Luis Cárdenas o el Saco de Pus o a Kenia López Rabadán, la verdad es que me dan ganas de vomitar, me dan arcadas. Y yo pienso, solamente los suyos tienen derecho a denunciar que les han quitado el acceso al micrófono de donde permanecieron. Hay que recordar cómo llegó, por ejemplo, Luis Cárdenas a MBS, apuñalando por la espalda a Carmen Aristegui. Hay que recordar un esquirol, Jaime. Un esquirol, exactamente. Hay que recordar cómo llegaron el Vázquez Raña, el dueño de los hospitales Los Ángeles, a hacerse con el control de Excelsior, con muchos muertos de por medio. O sea, no eran cosas de censura, no, no, no. Aquí eran crímenes de Estado. Así es que, por Dios, ¿en serio van a creer esto? Que pobrecitas amantes de la democracia, la libertad y la libertad de prensa. No, 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 no. Esto es, y se acuerdan de aquel acontecimiento de Gigón,
cuando Gigón denunció que el saco de pus le dijo copelas o cuello. Y luego cuando mandaron detener a Gigón en Estados Unidos e inicia el proceso de el enjuiciamiento, vaya, de Gigón que yo cubrí, me acuerdo mucho que en el primer juicio que un juez invalidó, dijo, esto no hay las pruebas suficientes, no se sostiene este juicio, y tuvieron que negociar con el gobierno de México para que se enviara a otro juzgado, a otro distrito, para enjuiciar a Gigón, porque Gigón siempre sostuvo que ese dinero no era de él, sino que era del PAN. Así es que, miren, de verdad, en serio, milongas, vayan a cantarlas a otro lado, de que amenaza la libertad de expresión, que en aquellos tiempos sí se censuraba. Paco y yo somos de una generación que se dejó muchos pelos en la gatera, que muchas veces nos vimos obligados a irnos al extranjero, y para escuchar a estos botarates como Luis Cárdenas, casi llorando, estoy aquí con un nudo en la garganta. Yo no quiero ni narrarles lo indecible que fue mi experiencia cuando me dejaron abandonado, si no es porque el Universal y otros medios extranjeros me contratan, yo hubiera quedado abandonado, pero en fin, cada quien tiene, hay gente que tiene corta y hay gente que tiene memoria. ¿Quieres que te hagan cabronar más? Vicente Fox, no existe democracia cuando el gobierno decide qué puedes decir y cómo debes decirlo. La censura, aunque se disfrace de contexto, sigue siendo censura. Ningún gobierno tiene derecho a convertirse en dueño de la verdad. Vicente Fox, aquel señalado por Gutiérrez Vivó en su último, y lo vamos a recordar aquí. Aguántenme tantito. Y luego Vicente Fox dice, estamos al 100% de acuerdo con esta postura, y es la postura de Alito Moreno, del PAN al PRI, el PRIAN en su máximo esplendor. Dice el comunicado, la carta abierta firmada por Alejandro Moreno Cárdenas, presidente del PRI. México atraviesa el momento más oscuro para la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo. Desde el gobierno se impone la descalificación sistemática, el señalamiento personal y la estigmatización de quienes cuestionan valientemente al poder. Cuando Claudia Sheinbaum utiliza su tribuna para desacreditar a periodistas críticos, fortalece el autoritarismo, continúa rompiendo el régimen democrático y envía un mensaje de intimidación a toda la sociedad para imponer una narcocensura. Están paso a paso y con desesperación destruyendo al país. Expresamos nuestra solidaridad con Carlos Loret de Mola, Ciro Gómez Leiva, Manuel López San Martín, Raimundo Rivapalacio, Pedro Ferriz, Luis Cárdenas, Ramón Alberto Garza, Azucena Oresti, Carlos Alarraqui, así como con Atypical, Latinus y TV Azteca, y con todos los periodistas profesionales, valientes comunicadores y analistas que enfrentan campañas de desprestigio por el solo hecho de ejercer su derecho a informar y opinar. Ya no les leo por respeto más estupideces, mamarrachadas que publica Alito Moreno y que respalda Vicente Fox. Mejor recuérdeme, Marvel, aquellas frases del maestro José Gutiérrez Vivó en su último programa. Decirle, señor presidente, que a mí también me vienen a decir cosas de usted. ¿Y qué te dicen de mí? Le dije, pues, que me quiere usted desaparecer, irse. Entonces se levantó muy indignado de la silla el señor presidente Fox, pegó en la mesa con el puño izquierdo y me dice, yo nunca he matado a nadie. Yo me sorprendí de la respuesta y le dije, señor presidente, yo nunca dije que usted me quisiera matar. Usted me quiere desaparecer como empresa. Estos son los últimos minutos de Monitor después de 33 años. La vida cambia porque cuando se dice que se respeta la libertad solo en los discursos, pero no en las oficinas privadas, hay un choque muy profundo, porque finalmente ofrece la libertad, la cual incomoda y molesta.
Posiblemente el hecho de que nuestro logotipo diga Grupo Monitor comprometido con la verdad, a lo mejor es un error gravísimo. Alguien me decía el otro día, oiga, se puso comprometido con la mentira, a lo mejor no tendría usted complicaciones. No, pues sí, a lo mejor no, pero pues no lo iba a hacer. Entonces, de ese lado, pues es un descubrimiento muy triste que en tiempos de la renovación, comillas, de México, haya pasado esto. Segundo, pertenecemos a una industria la cual se los he dicho a ellos, pero por supuesto no han estado interesados en lo que he dicho. Es una industria desunida. O sea, es una industria donde pueden ver que le están haciendo algo a uno de sus afiliados y toman parte con el delincuente. O sea, se van del delincuente. Interesante, ¿no? Paco, ¿no fue Sergio Sarmiento el que entró después de ustedes a la radio? No te escucho. Vicente, la verdad yo dejé de seguirlos. Yo en ese momento yo me fui poquito antes de eso, yo me fui a Oaxaca, allá a mi tierra. Había tomado ya la decisión de no volver a trabajar nunca más en un medio, ¿sí? En ese momento tomé la decisión de escribir libros. Yo di por concluida mi participación como periodista diarista en activo. Hasta que apareciste tú, hasta que apareció, lo he dicho, aparecieron tú y Julio Hernández o López, Julio Astillero. Pero yo, después de esas acciones de Vicente Fox y Felipe Calderón, yo, Vicente, tomé la decisión de no volver a escuchar radio, ni televisión, ni ver televisión, ni leer periódicos en México, hasta que apareciste tú que siempre lo voy a agradecer, apareció Julio Astillero, pero yo estaba muy feliz aquí en mi pueblo escribiendo, investigaba, me regresaba aquí a mi pueblo a escribir libros, nunca más volví a escuchar radio, nunca más volví a ver televisión, así que si no aparecen tú y Julio Astillero, yo habría seguido muy tranquila mi vida aquí, Jaime y Vicente, pero... Oye, Jaime, ahora resulta que yo soy el malo de la película. O sea, si no hubieras aparecido tú y Julio, yo estuviera muy tranquilo. O sea, no me estuvieran tirando calabaza por culpa de Sin Censura. No, maestro. No, más bien digo, si no aparecen ustedes, yo habría seguido sin escuchar radio, sin ver televisión. ¿Te acuerdas? Yo te dije, Vicente, le dije a mi familia, salió García Luna, Señor de la Muerte, y le dije a mi familia, me invitaron a un programa de internet con Vicente Serrano, y mi familia me dijo, con Vicente Serrano, Sin Censura, sí, ve, por favor. Eso fue lo que cambió este rumbo, Vicente y Jaime. Mi familia ya tenía un buen rato escuchando a Vicente Serrano, escuchando a Julio Astillero, pero cuando les dije de Vicente, te lo platiqué, Vicente. Recuerdo que incluso mi familia estaba por acá y me dijeron, sí, ahí está con Vicente Serrano. Así que, no, yo siempre lo voy a agradecer, pero si no es por ustedes, yo aquí en mi pueblo no, bueno, sí, ni siquiera tenía internet, Vicente y Jaime. Yo había saldado mis cuentas con el periodismo diarista y lo hacía a través de mis libros, Vicente y Jaime. Bueno, y antes de que se nos gane la señora presidenta de la República, yo ya saben, @Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, a las 5 de la tarde las videocharlas cruzadas en los canales de Julio Astillero, y a las 6 de la mañana aquí todos los días, de lunes a viernes en Sin Censura, Vicente y Jaime. O antes, si lo amerita la noticia, maestro Paco. Oigan, pero haber rescatado esto que dijo Gutiérrez Vivó de Vicente Fox, ¿no le sonaba, ya con lo que sabemos de Alito Moreno, a los periodistas no se les mata a balazos,
sino de hambre. ¿No sonó muy Alito Moreno, Vicente Fox, recordando a Gutiérrez Vivó que le dio con la izquierda un madrazo en el yo no he matado a nadie? No, cabrón, si yo no te decía que, no, que has matado, me quieres desaparecer como empresa, le reclama Gutiérrez Vivó. Más o menos es la idea de estos güeyes, ¿no? Ah, no, si no vamos a matar a balazos, los vamos a matar de hambre o los vamos a doblegar. Y luego, el saco de pus en tiempos de Calderón. Si recontratas a esa mujer, te va a llevar la chingada. Lo digo, lo recordamos para los más jóvenes o para los cortos de memoria, para que no se nos olvide que estos hijos de la chingada que hoy andan diciendo censura, hoy que andan defendiendo la libertad de expresión, en su momento fueron los verdugos. Y qué tristeza de Carmen Aristegui, solo como ejemplo, de Carmen Aristegui, que en su momento fue perseguida, callada, doblada, maltratada. Hoy, literalmente, se olvide de su propia historia. Lo digo con mucho respeto. Lo digo con mucho respeto. Mi querido Jaime, ¿con qué quieres cerrar tú? Pues un poco también refiriéndome a esto que fue para mí uno de los episodios más oscuros de la historia reciente de México, el trato tan cruel que se le dio a los medios de comunicación desde el poder, porque el poder tenía esa lógica. Los medios, los periodistas tenían que someterse, como lo hizo Calderón en aquel año de 2011, cuando este grupo de comentócratas, dueños de diarios, concesionarios, se hicieron el harakiri para plegarse a la voluntad de Felipe Calderón de no informar sobre el baño de sangre, sobre la multiplicación de las fosas comunes en todo México. Y en lugar de haber adoptado una política más creativa, más imaginativa, por ejemplo, como lo hizo Colombia en su momento, porque ustedes saben que Colombia, durante los más duros años de los atentados contra libertad, ahí sí se la jugaron los colombianos cuando Pablo Escobar dinamitaba diarios, asesinaba, secuestraba a directores de diarios, a periodistas. Los periodistas colombianos hicieron un pacto muy valiente y muy imaginativo, porque en lugar de callar esa realidad, lo que hicieron fue eliminar, eliminar las firmas, toda la información que salía no llevaba firma y se publicaba de manera simultánea en todos y cada uno de los miembros que formaban parte de este pacto. De esta manera, los cárteles de la droga no tenían a quién echarle la culpa, no tenían a quién secuestrar, a quién dirigirse con sus ataques, ¿no? Con esta campaña de muerte. Todos los periodistas colombianos dijeron, vamos a investigar entre todos a los cárteles de la droga, vamos entre todos a exponerlos. Y así fue. Y solamente de esta manera, trabajando todos desde el anonimato, de estas alianzas, desde la trinchera, pudieron seguir publicando la historia tan cruel que supuso esa guerra de Pablo Escobar. Pero en México se les hizo más fácil obedecer las instrucciones de Felipe Calderón. ¿Por qué? Porque Felipe Calderón sabía que quien manejaba el negocio tras bambalinas era él y su principal colaborador. Me refiero a Genaro García Luna. Así es que por donde se le mire, los gobiernos del PRI, del FAN, insisto, fueron el partido de la inmundicia humana, que acallaron voces, cerraron medios de comunicación, asesinaron a periodistas y luego le echaban la culpa a el crimen organizado. Y una última consideración que considero importante. Se han dado cuenta que en medio de este dramatis personal de Luis Cárdenas, de toda esta gente que dice que es censurada, los dueños de los medios, por ejemplo, de MBS, no han dado la cara para decir mentira, esto no es censura, el señor tiene bajos niveles de audiencia, no hay un concesionario, un dueño de estos medios que salga a aclarar las cosas. ¿Por qué? Porque les beneficia, aprovechan esta confusión, ¿no? Ceremonia de la confusión creada por las víctimas de esta censura
para de alguna manera dar a entender que es verdad, que el gobierno los ha presionado a ellos, los dueños, pobrecitos. Así es que deberían dar la cara y decir que esto no es producto de un manotazo por parte del gobierno de Claudia Sheinbaum, sino que esto es producto simple y sencillamente de la realidad. Esta gente, estos medios de comunicación ya no conectan con la sociedad, se han convertido en muertos vivientes, ya nadie les cree, nadie los lee. Así es que menos drama, señores, y ojalá hubiera un poco más de mayor seriedad, valentía de los dueños de comunicación para que digan, para que pusieran las cosas en su lugar. A la una, en No Apto para Cínicos, ¿no, Jaimito? Volví a perder tu audio, perdón. Y a la una los espero para con mi querida esposa, la periodista Lourdes Salas, a quien conocen todos como Hildy. Vamos a hablar de todo lo que ha ocurrido en México y en el mundo. Así es que los esperamos. No se olviden, a las 13 horas, No Apto para Cínicos. Y les mando un abrazo a ustedes dos, queridos amigos. Y pues sí, reconocer, como dijo el maestro Paco Cruz, si no hubiera pasado cerca de nosotros ese buque insignia que se llama Sin Censura, no sé dónde andaría.